el día que mi hijo murió, mi mundo se derrumbó. Mi esposa se fue con su amante, llevándose todo el dinero, mientras mis suegros me llamaban abiertamente un patético mantenido. No sabían que detrás de esta apariencia aparentemente empobrecida, yo poseía silenciosamente el poder suficiente para poner sus vidas patas arriba. Y cuando llegue el momento, aquellos que me despreciaron tendrán que inclinarse ante la verdad, que nunca fui un fracasado. Hola, mi nombre es Javier Rojas. Tengo 38 años y vivo en Monterrey, Nuevo León, en una casa bien cuidada situada en una exclusiva colonia residencial, a la sombra de antiguos robles y rodeada de céspedes verdes cuidadosamente podados. Desde fuera, cualquiera pensaría que soy un hombre afortunado con una vida envidiable. Pero si entras en mi mundo, verás que las cosas no son tan brillantes como parecen. Trabajo en el departamento de finanzas de la ciudad, un trabajo de oficina común, repetitivo como el tic-tac de un reloj. Cada mañana me levanto a las 6, preparo una taza de café en mi espaciosa cocina y unas rebanadas de pan tostado seco para el desayuno. Me pongo una gastada camisa blanca de cuello, pantalones comprados hace años, y conduzco mi vieja y destartalada camioneta Ford al trabajo. Esa camioneta, con su pintura desconchada y su motor estruendoso, es mi fiel compañera. No es llamativa, pero amo su simplicidad, al igual que la forma en que vivo. La gente me mira, colegas, vecinos y especialmente, la familia de mi esposa, y niegan con la cabeza, pensando que soy un hombre común, un don nadie sin nada especial que ofrecer. No saben que elijo la simplicidad, no porque no tenga otras opciones. No soy del tipo que presume. Prefiero los momentos tranquilos, como sentarme en el porche por la noche, escuchando el viento susurrar a través de los lejanos campos de trigo. Pero en el fondo, llevo una llama latente. No es ira, sino algo resuelto, poderoso, esperando el momento adecuado para encenderse. He aprendido a reprimirla, no porque sea débil, sino porque tengo una razón para vivir, para aguantar. Mi pequeña familia, o más precisamente, mi hijo de 7 años, Daniel. Daniel era la única luz en mi oscuro mundo. Tenía el pelo castaño desordenado y los ojos azules y claros como el cielo de Nuevo León en un día de verano. Daniel era gentil, bien educado y tenía una pasión especial por el dibujo. Verlo dibujar calmaba mi corazón. Cada trazo de su lápiz era un recordatorio de que tenía que seguir adelante para preservar este hogar, even as it cracked day by day. Mi esposa, Adriana Cantú, es mi completo opuesto. A los 33 años, dirige un hotel de lujo en el centro de Monterrey. Adriana es hermosa, inteligente y posee una confianza que una vez admiré. Cuando nos casamos, era una mujer gentil, siempre recibiéndome con una cálida sonrisa cuando llegaba a casa. Pero con el tiempo, esa luz en sus ojos se desvaneció. Quizás fue la influencia de sus padres, Carlos y Linda, que nunca me aceptaron. Desde hace aproximadamente un año, Adriana me mira con ojos fríos y distantes, a veces teñidos de desprecio. A menudo me comparaba con los hombres exitosos que conocía en el hotel. Hombres que conducían coches de lujo, vestían trajes caros y hablaban de inversiones millonarias. Yo escuchaba, pero no respondía. Sabía que pensaba que no era lo suficientemente bueno, indigno de ella o de su familia. Pero me quedé en silencio, no queriendo que sus palabras burlonas destruyeran lo poco que quedaba entre nosotros. Además de Adriana, también enfrentaba una presión significativa de sus padres, Carlos y Linda Cantú. Son la encarnación de la arrogancia. Carlos, de 65 años, es un acaudalado hombre de negocios inmobiliarios que posee numerosos edificios y terrenos en Monterrey. La casa en la que vivimos mi esposa, mi hijo y yo es una de sus propiedades. Carlos es un hombre alto, siempre vestido con trajes a medida y una sonrisa de suficiencia, como si el mundo estuviera a sus pies. Para él, no soy más que un mantenido, un hombre pobre que tuvo suerte al casarse con su hija. Cada vez que nos vemos, nunca pierde la oportunidad de recordarme que la casa en la que vivo le pertenece, que debería estar agradecido por permitirme quedarme allí. Linda, mi suegra, no es menos altanera. A los 61 años, dirige una prestigiosa galería de arte donde la élite de Monterrey se reúne para gastar dinero en pinturas cuyo valor nunca pude comprender. Linda vive de manera extravagante, desde sus bolsos de diseñador hasta las fiestas mensuales de cata de vinos que organiza. Me mira como una mancha en su costosa alfombra, siempre encontrando formas de burlarse de mi humilde origen. Javier, ¿alguna vez has pensado en hacer algo más grande,
preguntó una vez, su tono dulce pero afilado como un cuchillo. Me he acostumbrado a sus burlas. Son como pequeños cortes, no lo suficiente para matarme, pero sí para hacerme doler cada día. No respondo, no porque no tenga nada que decir, sino porque mi momento aún no ha llegado. A lo largo de los años, me he estado preparando en silencio. No soy solo el humilde empleado de finanzas que creen que soy. He pasado innumerables noches, mientras la casa dormía, estudiando mercados, invirtiendo en acciones, bienes raíces y proyectos que nadie sospecharía. No presumo y no necesito que nadie lo sepa. Pero sé que un día, todo el desprecio que he soportado tendrá un precio. Cada día me despertaba con un único objetivo, mantener intacta a mi pequeña familia. Pero todo empezó a resquebrajarse un sábado por la mañana, cuando la luz del sol de principios de otoño entraba por la ventana, proyectando franjas doradas en el suelo de la cocina. Daniel estaba sentado desayunando, revolviendo su tazón de cereal con una cuchara, pero noté que parecía cansado. Sus ojos ya no brillaban como de costumbre, y su pequeña mano que sostenía la cuchara temblaba ligeramente. ¿Estás bien, Daniel?, pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de que mi corazón comenzaba a acelerarse. Él solo asintió, esbozando una leve sonrisa. Me duele un poco la cabeza, papá dijo. Pensé que era solo un resfriado común. Le di un analgésico y le dije que descansara, pero para el mediodía, Daniel se desplomó en la sala de estar, con el rostro pálido y los ojos fuertemente cerrados. Mi corazón se detuvo. Grité llamando a Adriana, pero no estaba en casa. Tomé a Daniel en brazos, su pequeño cuerpo aterradoramente ligero, y corrí hacia el coche. La vieja camioneta rugió mientras pisaba el acelerador a fondo, dirigiéndome directamente al Hospital Central de Monterrey. En la sala de emergencias, los médicos rodearon a Daniel, las frías luces blancas iluminando su rostro. Me quedé en el pasillo, apretando los puños, rezando desesperadamente. Estará bien, me dije, pero un mal presentimiento se aferraba a mí como una sombra. Después de horas de espera, un médico se acercó, con la mirada pesada. Señor Rojas, hemos hecho pruebas. Su hijo tiene un tumor cerebral. Es muy grave. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Un tumor cerebral, repetí, mi voz temblorosa. Pero Daniel siempre ha estado sano. ¿Cómo es posible? El médico explicó, su tono uniforme pero frío. El tumor había crecido en silencio y ahora estaba en una etapa tardía, intratable. Haremos todo lo que podamos, dijo. Pero yo sabía que era solo una mentira reconfortante. Llamé a Adriana, mi voz quebrándose por el teléfono. Adriana, nuestro hijo está enfermo. Está en el hospital. ¿Puedes volver de inmediato? Guardó silencio por un momento, luego respondió bruscamente, estoy en una reunión. Estaré allí tan pronto como pueda. Pero su tan pronto como pueda fue casi a medianoche, después de que yo hubiera estado sentado junto a la cama de Daniel durante 10 horas. Él yacía allí, frágil, con vías intravenosas en sus brazos. Le sostuve la mano, susurrándole palabras de aliento, aunque por dentro me estaba rompiendo. Papá está aquí, Daniel. No voy a ninguna parte. Los días siguientes pasaron como una pesadilla. Apenas salí del hospital, quedándome dormido en la silla junto a la cama de Daniel, despertando solo cuando él me llamaba. Me preocupaban las facturas del hospital, corriendo de un lado a otro entre los mostradores de pago y su habitación, tratando de mantener todo bajo control. Adriana apareció algunas veces, pero siempre tenía prisa, citando el trabajo o diciendo que no podía soportar la presión. Cada vez que se iba, dejándome solo en la fría habitación del hospital, sentía un vacío creciente entre nosotros. Ya no era la esposa que me sostenía la mano en los momentos difíciles. Ya no era la madre que le cantaba canciones de cuna a Daniel cada noche. Ahora era una extraña con ojos vacíos y palabras superficiales. Mis suegros, Carlos y Linda, visitaron solo 2 veces. La primera vez, Carlos se paró en la puerta de la habitación del hospital, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera el culpable de todo. ¿Llevaste al niño a revisiones regulares, Javier?, preguntó, su voz gélida. Si lo hubieras hecho, tal vez esto se podría haber detectado antes. Linda no dijo nada, solo miró a Daniel con los ojos enrojecidos antes de apartar la vista como si no pudiera soportar la escena.
La segunda vez que vinieron, Linda trajo un costoso ramo de flores, lo colocó apresuradamente sobre la mesa y se fue después de unos minutos. Ni una palabra de consuelo, ni un gesto de apoyo, solo miradas acusadoras como si yo fuera el fracasado que no pudo proteger a su propio hijo. Daniel, aunque cada día más débil, todavía intentaba sonreírme. Una vez, me agarró la mano, su voz apenas un susurro. «Papá, quiero ir a casa para terminar mi dibujo». Me atraganté, prometiéndole que lo llevaría a casa pronto. Pero en el fondo, sabía que esa promesa quizás nunca se cumpliría. Después de 3 semanas de lucha, Daniel dio su último aliento. Todavía recuerdo esa noche vívidamente. La luz de la luna afuera era plena y brillante. Me senté junto a Daniel, contándole historias sobre los campos de trigo por los que solíamos correr. Él sonrió, pero su respiración era tan débil que tuve que inclinarme para escucharlo. «Papá, te quiero», susurró. Le sostuve la mano con fuerza, las lágrimas corrían por mi rostro. «Yo también te quiero, Daniel. Siempre te querré». Entonces, en ese momento, sentí que su pequeña mano se aflojaba. Las máquinas a su lado comenzaron a sonar frenéticamente. Las enfermeras entraron corriendo, pero yo sabía que Daniel se había ido para siempre. Lo abracé con fuerza, su pequeño cuerpo ahora frío en mis brazos. «Daniel, mi niño», grité, las lágrimas caían mientras llamaba su nombre con desesperación. Pero él no respondió. La luz de sus brillantes ojos azules se había apagado. Me derrumbé. El mundo a mi alrededor se hizo añicos. Daniel era mi razón para vivir. La única esperanza que me mantenía en pie frente al desprecio de la familia Cantú. Ahora, con él fuera, sentía que no me quedaba nada. Me culpé a mí mismo. Si lo hubiera llevado a una revisión antes, si hubiera sido más fuerte, ¿estaría Daniel todavía aquí? Esas preguntas se clavaban en mi corazón como cuchillos, implacables e inclementes. Adriana estaba en un rincón de la habitación, observándome abrazar a Daniel, pero sus ojos eran fríos, distantes, como si estuviera mirando a un extraño. No se acercó, no me tocó, no compartió mi dolor. Simplemente se quedó allí, luego se dio la vuelta, diciendo que necesitaba aire. La vi alejarse, sintiendo que el mundo entero me había dado la espalda. 3 días después, el funeral de Daniel se celebró en silencio en una pequeña iglesia en las afueras de Monterrey. Me paré junto a su pequeño ataúd, aferrando su dibujo inacabado, una imagen de un campo de trigo con nuestra familia tomada de la mano. Ese dibujo fue su último adiós para mí. Vecinos, amigos y colegas vinieron a ofrecer sus condolencias, abrazándome y diciendo palabras de genuino consuelo. Pero la familia Cantú, Carlos y Linda, se mantuvieron a distancia, con la mirada fría. Carlos le susurró algo a Linda, y capté fragmentos. Si Javier tuviera dinero, quizás el niño podría haber sido tratado en un hospital mejor. Linda asintió, añadiendo, nunca fue capaz de cuidar de una familia. Adriana estaba a su lado, en silencio. No me miró, no dijo una palabra para defenderme. Dejó que sus padres me humillaran delante de todos, como si no valiera la pena protegerme. Apreté con fuerza el dibujo de Daniel, una oleada de humillación y dolor surgiendo dentro de mí. En ese momento, en el funeral de mi hijo, en medio de miradas compasivas y palabras burlonas, me hice una promesa a mí mismo. Ya no permitiría que me pisotearan. En los días posteriores al funeral, era como una cáscara sin alma. Cada mañana me despertaba en la casa grande pero fría, una vez llena de la risa de Daniel. Ahora, solo había el tic-tac del reloj y un pesado silencio que me oprimía. Intenté aferrarme al trabajo para olvidar el dolor. En el departamento de finanzas, me sentaba frente a la pantalla del ordenador, introduciendo datos, revisando informes, pero mi mente estaba en otro lugar. Veía a Daniel en cada pequeño rincón, su sonrisa cuando corría a saludarme, su voz clara llamando, «papá». Mantenía su dibujo, el del campo de trigo con los 3 tomados de la mano, pegado a mi escritorio como una forma de mantenerlo cerca. Pero cada vez que lo miraba, mi corazón dolía como si lo cortara una cuchilla invisible. Adriana, por otro lado, regresó rápidamente a su vida glamorosa como si la muerte de Daniel fuera solo una brisa pasajera. Usaba vestidos caros, se maquillaba meticulosamente y salía de casa temprano por la mañana. Por las noches, cuando yo volvía, a menudo ella no estaba.
Cuando le preguntaba, respondía con irritación, es solo trabajo. No tienes que preocuparte. Quería creerle. Quería creer que todavía había algo entre nosotros que valía la pena salvar. Pero en el fondo, sabía que la verdad acechaba en algún lugar, esperando ser revelada. La distancia entre nosotros se hacía más evidente cada día. Yo vivía en silencio, tratando de aferrarme a los recuerdos de Daniel, mientras Adriana parecía existir en otro mundo. Un mundo de luces de hotel, fiestas lujosas y los hombres con los que una vez me comparó. Comencé a notar señales inusuales. Un día, mientras revisaba nuestra cuenta conjunta, vi grandes gastos. Facturas de un restaurante elegante en el centro de Monterrey, billetes de avión a Cancún y un hotel de 5 estrellas en el que nunca había puesto un pie. Le pregunté a Adriana, manteniendo un tono suave para no enfadarla. ¿Qué son estos cargos, cariño? Me miró, un destello de inquietud en sus ojos, antes de esbozar una leve sonrisa. Solo gastos de trabajo, no te preocupes. Pero su voz no era convincente, y sus ojos evitaron los míos. Me quedé en silencio, sin confrontarla. No porque no sospechara nada, sino porque tenía miedo. Temía que si profundizaba, descubriría algo que no podría soportar. Todavía me aferraba a un frágil hilo de esperanza de que Adriana, la mujer que una vez amé profundamente, todavía tuviera algo de afecto por mí, por esta familia. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía. Comencé a observarla, no porque quisiera controlarla, sino porque necesitaba la verdad. Revisé sus mensajes, las historias de pago sin hotel la vez que salió de casa con una pequeña maleta, diciendo que iba a un corto viaje de negocios. Un sábado por la mañana, regresé a casa después de una noche de trabajo. La casa estaba en silencio, ni un solo sonido, y Adriana no estaba por ninguna parte. Entré en la sala de estar, donde una tenue luz solar se filtraba por la ventana, iluminando una pila de papeles sobre la mesa. Mi corazón latió con fuerza cuando me di cuenta de que era una solicitud de divorcio. Encima, una breve nota manuscrita de Adriana: Javier, creo que deberíamos terminar esto. Lo siento. Me quedé allí, con las manos temblorosas mientras sostenía los papeles, sintiendo que el mundo se derrumbaba de nuevo. Abrí el archivo, pasando las páginas, pero mis ojos se nublaron, incapaces de leer. Entonces, impulsado por una corazonada, saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. La pantalla mostraba saldo cero. Todo el dinero que había ahorrado para Daniel, para este hogar, se había ido. En ese momento, mi teléfono se iluminó con una notificación de redes sociales. Adriana acababa de publicar una actualización. Se me encogió el corazón. Toqué la pantalla y apareció una imagen que me dejó atónito. Adriana, con un vestido blanco, de pie en una playa de Cancún, radiante con una sonrisa luminosa junto a un joven alto, con el brazo alrededor de ella como si le perteneciera. El pie de foto era breve: libertad y felicidad. Miré la pantalla, sintiendo el corazón como si lo estuvieran aplastando. Debajo de la foto, sus amigos inundaron la publicación con felicitaciones y vítores, como si Adriana acabara de escapar de una prisión. Nadie mencionó a Daniel. Nadie me mencionó a mí. Investigué más a fondo, y la verdad me golpeó como un puñetazo en la cara. El hombre de la foto era Benjamín Calderón, un joven y rico empresario que aparecía con frecuencia en los eventos que Adriana organizaba en el hotel. Llevaban un tiempo juntos. Y ahora, con Daniel apenas desaparecido, Adriana exhibía abiertamente su relación como si fuera lo más natural del mundo. Me senté allí, en la casa vacía, con una mezcla de conmoción y dolor abrumándome. Mi hijo acababa de fallecer, el duelo todavía en carne viva. Y sin embargo, mi esposa, la mujer en la que confiaba y amaba, me había dado la espalda para perseguir a otro hombre. Sostuve el dibujo de Daniel, las lágrimas caían inconscientemente. Lloré no por Adriana, sino por Daniel, por el niño que soñaba con una familia feliz que no pude preservar. Lloré por mí mismo, por los años que soporté y me contuve, solo para encontrarme con esta descarada traición. Afuera, Monterrey permanecía en paz con sus calles bordeadas de robles y el sonido del viento susurrando a través de los lejanos campos de trigo. Pero dentro de mí, todo se había hecho añicos. Daniel se había ido. Adriana me había traicionado, y yo sabía que si quería respuestas, tenía que enfrentarme a las últimas personas de esta historia, la familia Cantú.
Conduje mi vieja camioneta hasta la mansión de Carlos y Linda Cantú, ubicada en la parte más cara de Monterrey. Su casa era grandiosa, con columnas de mármol blanco y un jardín meticulosamente cuidado, como si estuviera diseñada para ostentar su estatus ante el mundo. Toqué el timbre, con el corazón apesadumbrado. No estaba allí para rogar ni suplicar. Solo quería saber por qué. ¿Por qué Adriana pudo darme la espalda tan rápido? ¿Por qué eligió terminar las cosas de esta manera? Pero en el fondo, sabía que no encontraría compasión. Carlos abrió la puerta, sus ojos tan fríos y afilados como siempre. Vestía una camisa de seda y sostenía una copa de vino, como si hubiera interrumpido su tarde de ocio. Javier dijo, su voz arrastrada. ¿Qué haces aquí? Apreté los puños, tratando de mantener la calma. Quiero hablar de Adriana y de nosotros. Él sonrió con desdén y se hizo a un lado para dejarme entrar. Adentro, Linda estaba sentada en el sofá, vestida extravagantemente como si se preparara para una gala. César, el hermano menor de Adriana, también estaba allí, desplazándose por su teléfono con una expresión indiferente. Cuando Linda me vio, levantó una ceja, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «Oh, Javier, qué sorpresa. Pensé que estarías en casa empacando tus cosas para irte de nuestra casa». Respiré hondo, tratando de reprimir la ira que crecía dentro de mí. Adriana se ha ido, dije, mi voz firme pero constante. Dejó los papeles del divorcio y vació nuestra cuenta conjunta. Quiero saber si os dijo algo y por qué hizo esto. Carlos soltó una carcajada que resonó en la lujosa habitación. ¿De verdad te sorprende? Dejarte fue la mejor decisión que Adriana ha tomado en su vida. ¿Creías que podías retenerla con ese trabajo sin futuro en el departamento de finanzas y esa camioneta destartalada? Se acercó, mirándome de arriba abajo como si yo fuera un mueble desgastado. Nunca fuiste digno de mi hija. Ella necesita un hombre de verdad como Benjamín Calderón, no un mantenido como tú. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Quería gritar, decirle que no era el hombre inútil que ellos pensaban que era. Pero me quedé en silencio, dejándolo continuar. Linda se levantó, uniéndose a su marido, su voz dulce pero cortante como un cuchillo. Javier, deberías agradecernos por darte un techo sobre tu cabeza. Sin la familia Cantú, ¿dónde estarías? De vuelta en la granja ruinosa de tus padres. Se rió, una risa que goteaba desprecio. Deberías saber cuál es tu lugar. César, finalmente levantando la vista de su teléfono, intervino con un tono burlón. Oye, cuñado o más bien, excuñado, ¿no ves lo patético que eres? Mi hermana encontró a alguien mejor, y aquí estás, molestando a nuestra familia. Simplemente vete, Javier. No empeores las cosas. Me quedé allí, en la opulenta habitación de la casa de los Cantú, sintiéndome como si me hubieran desnudado ante ellos. La humillación surgió dentro de mí, caliente y amarga. Miré a Carlos, a Linda, luego a César, estas personas que me veían como una mancha en su mundo perfecto. Me di cuenta de que no solo había perdido a Daniel. No solo había perdido a Adriana. Sino que esta familia, la gente con la que una vez intenté encajar, me había traicionado de la manera más cruel. No me veían como una persona, solo como un fracaso para ser pisoteado. Me di la vuelta y salí de esa casa, llevando una indescriptible sensación de humillación. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí, escuché la risa de Carlos resonar como una puñalada final. Pero dentro de mí, un fuego ardía más feroz que nunca. Me juré a mí mismo, a Daniel, que la familia Cantú pagaría. Verían que Javier Rojas no era el hombre débil e inútil que creían que era. Me subí a mi vieja camioneta, el motor retumbando al arrancarlo. La carretera que se extendía hacia las afueras de Monterrey se abría ante mí. Los dorados campos de trigo, brillando bajo el atardecer, me transportaron a un lugar lejano al que una vez pertenecí. No conduje a la casa de los Cantú, el lugar donde había vivido durante años como un inquilino no deseado. En cambio, deambulé, dejando que las ruedas me guiaran por caminos rurales familiares, donde los recuerdos de mi infancia volvían como el viento barriendo los campos. Nací en una zona rural a cientos de kilómetros de Monterrey, donde interminables campos de trigo se extendían hasta el horizonte.
Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde cada día comenzaba con el canto de un gallo y terminaba con el tenue resplandor de la luna en el cielo. Mi familia vivía en una sencilla casa de madera, su techo de hojalata traqueteaba cada vez que llovía. La casa tenía poco más que unos pocos muebles gastados y una pequeña chimenea que mi madre siempre mantenía encendida para calentar las frías noches de invierno. Pero en esa casa, nunca sentí que me faltara nada, porque estaba llena de amor. Mi padre, Vicente Rojas, era un granjero trabajador. Era alto, de hombros anchos y manos fuertes, pero sus ojos siempre eran amables cuando nos miraba a mi madre y a mí. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, dirigiéndose a los campos con su viejo tractor, al que llamaba en broma su viejo amigo. Trabajaba la tierra transmitida de generación en generación, una parcela árida que, sin embargo, era el orgullo de nuestra familia. Cuando era joven, una vez le pregunté, ¿por qué no vendes la tierra para hacer la vida más fácil? Él sonrió, me alborotó el pelo y dijo, Javier, esta tierra es la sangre de nuestra familia. Venderla sería como vender nuestro orgullo. No entendí completamente sus palabras entonces, pero sabía que vivía por esta tierra, por mi madre y por mí. Mi madre, Valeria Rojas, era el corazón de nuestra familia. Tenía el pelo castaño recogido cuidadosamente, sus manos encallecidas por el trabajo en la granja y la venta de productos en el mercado. Cada semana, cargaba cestas de patatas, maíz y trigo en un viejo carro y caminaba 5 kilómetros hasta el mercado del pueblo. Yo la seguía, ayudando a montar el puesto, observándola sonreír a todo el mundo, incluso cuando no vendía nada en todo el día. Siempre decía, Javier, mientras vivas honestamente y trabajes duro, todo estará bien. Nunca se quejó, aunque sabía que los años de dificultades habían grabado arrugas en su rostro. Aunque éramos pobres, a nuestra familia nunca le faltó amor. Por las noches, cuando la luz de la luna iluminaba los campos, nos reuníamos alrededor de una pequeña mesa de comedor, compartiendo comidas sencillas, a veces solo patatas hervidas y verduras del jardín de mi madre. Mi padre contaba historias de su juventud. Mi madre cantaba canciones norteñas con su voz cálida y grave, y yo me sentaba allí soñando con un futuro en el que pudiera darles una vida mejor. No quería que trabajaran hasta el agotamiento. No quería que mi madre caminara bajo el sol abrasador para vender unos pocos manojos de verduras. Quería que estuvieran orgullosos de mí. Fui el niño más inteligente de la escuela de nuestro pueblo, siempre el primero de mi clase a pesar de caminar 5 kilómetros para llegar allí. Mis maestros elogiaban mi mente aguda, pero yo sabía que mi éxito provenía de la persistencia. Estudiaba a la luz de una lámpara de aceite, sentado en una vieja mesa de madera en una casa que temblaba con cada ráfaga de viento. Soñaba con escapar de la pobreza, no porque me avergonzara de mi familia, sino porque quería que mis padres descansaran, que vivieran en una casa que no tuviera goteras cuando llovía. Conseguí una beca para la universidad, dejando los campos de trigo por Monterrey, donde comencé mi viaje. Estudié finanzas, trabajé día y noche, y lentamente construí una nueva vida. Pero para la familia Cantú, mis humildes orígenes eran una mancha indeleble. Me veían como indigno, un granjero que tuvo suerte al casarse con su hija. No sabían que a lo largo de los años había estado trabajando en silencio, no solo para mantener a mi pequeña familia, sino para construir algo más grande. Estudiaba los mercados hasta altas horas de la noche mientras Adriana y Daniel dormían. Invertí en acciones, bienes raíces y proyectos que nadie sospechaba. No presumía, no necesitaba que nadie lo supiera. Mi cartera creció de manera constante, y si vendiera todo, la suma sorprendería a toda la familia Cantú. Pero lo más importante, poseía una participación significativa en la empresa inmobiliaria de Carlos Cantú a través de una sociedad de cartera anónima de la que él no tenía ni idea. Detuve la camioneta a un lado de la carretera, contemplando los extensos campos de trigo ante mí. El atardecer bañaba el cielo de oro, tal como lo hacía cuando era un niño corriendo por esos campos. Recordé las tardes en que mi padre me enseñó a conducir el tractor. La forma en que mi madre me abrazaba cuando lloraba después de que se burlaran de mí por ser un niño de campo. Recordé las palabras de mi padre, Javier, puedes ser pobre en dinero, pero nunca seas pobre en orgullo. Esas palabras me formaron, paciente, callado, pero resuelto. Había vivido según ellas, soportando el desprecio de la familia Cantú, conteniéndome por Daniel, por el sueño de una familia feliz. Pero ahora, mientras la familia Cantú pisoteaba mi orgullo, supe que ya no podía permanecer en silencio.
Agarré el volante, la ira mezclándose con una fría claridad. La familia Cantú creía saber todo sobre mí, que solo era un fracasado, un humilde empleado que vivía de su generosidad. Pero no sabían que el Javier Rojas que despreciaban se había estado preparando durante años, construyendo un pequeño imperio financiero en las sombras. No sabían que yo tenía el poder de derribar su mundo perfecto. Arranqué la camioneta, con la mirada firme. El camino por delante ya no era un sendero de regreso a la fría casa de los Cantú. Era un camino hacia un nuevo comienzo, un comienzo donde reclamaría mi honor, donde haría pagar a quienes me menospreciaron. Pensé en Daniel, en su dibujo del campo de trigo, y me dije a mí mismo, hijo, haré que te sientas orgulloso. Regresé a la casa, que una vez fue un hogar para mí y Daniel, ahora solo una cáscara vacía. Caminé hacia la mesa de la sala de estar donde aún yacían los papeles de divorcio de Adriana, un crudo recordatorio de su traición. Los recogí, pasando cada página, y el dolor en mi corazón dio paso gradualmente a una verdad clara y fría. Tomé un bolígrafo y firmé la última página con un trazo decidido. Esa firma no solo puso fin a mi matrimonio con Adriana. Fue una despedida a un pasado doloroso. Ya no era el marido sumiso, el hombre que inclinaba la cabeza ante la burla. Era Javier Rojas, y no me dejaría pisotear de nuevo. Recogí algunas pertenencias personales, una chaqueta vieja, algunos libros de finanzas y, lo más importante, los dibujos de Daniel. Doblé con cuidado la imagen del campo de trigo donde los tres nos tomábamos de la mano y la coloqué en una pequeña caja. No tomé nada que perteneciera a la familia Cantú. Ni un solo artículo de esta lujosa casa. No me pertenecían y no los necesitaba. Antes de irme, entré en la habitación de Daniel. El tenue olor a lápices de colores y papel de dibujo persistía, como si todavía estuviera allí sonriéndome. Me senté en su cama, tocando la manta con la que solía dormir, y cerré los ojos. Recordé las noches en que le leía cuentos, su risa clara mientras me hablaba de sus dibujos. Papá, te dibujaré el mundo entero, dijo una vez. Y yo me había reído, sin imaginar nunca que ese mundo se desvanecería tan pronto. Me levanté, secándome la lágrima que rodaba por mi mejilla. Adiós, hijo, susurré, como si Daniel aún pudiera oírme. Luego salí de la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Mientras bajaba por el sendero hacia mi camioneta, sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, era libre. Libre del desprecio de la familia Cantú. Libre de mantener unido un matrimonio que llevaba mucho tiempo muerto. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba listo. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de Monterrey, un lugar sencillo con una ventana que daba a la bulliciosa calle. El apartamento tenía poco más que una cama individual, un pequeño escritorio y una estantería. Pero para mí, era un nuevo comienzo. Coloqué el dibujo de Daniel en el estante junto a mi escritorio para que siempre estuviera conmigo. Cada vez que miraba esas líneas garabateadas, sentía una oleada de fuerza creciendo dentro de mí. Al día siguiente, tomé medidas. Contacté a mi abogado, Héctor Benítez, un hombre de mediana edad con ojos agudos y una gran experiencia. Me reuní con él en un pequeño café donde el aroma del café tostado se mezclaba con el suave zumbido de la música de jazz. Héctor, dije, mi voz baja pero firme. Necesito que me ayudes a consolidar todas mis inversiones y subsidiarias. Es hora de ponerlas en uso. Héctor levantó una ceja, dejando su taza de café. ¿Estás seguro, Javier? Este no es un movimiento pequeño. Si lo haces público, no hay vuelta atrás. Asentí, mi mirada inquebrantable. No necesito una vuelta atrás. Quiero que la familia Cantú sepa que se equivocaron conmigo. Héctor sonrió, con un toque de admiración en su expresión. Muy bien, amigo mío, muéstrame lo que tienes. En los días siguientes, trabajé incansablemente con Héctor y mi equipo financiero. Consolidé las inversiones que había construido silenciosamente a lo largo de los años, acciones, bienes raíces y empresas emergentes que había financiado bajo nombres anónimos. Pero mi carta de triunfo, la que había mantenido en secreto incluso para Adriana, era la participación significativa que poseía en la empresa inmobiliaria de Carlos Cantú. La había adquirido años atrás cuando su empresa enfrentó dificultades, a través de una sociedad de cartera anónima que nadie, ni siquiera Carlos, sabía que era mía. Ahora estaba listo para ejercer ese poder.
Mi plan era claro. No más paciencia. No más inclinar la cabeza. Revelaría la verdad y le mostraría a la familia Cantú quién era realmente Javier Rojas. No lo hacía por odio, sino por honor. Mi honor, y por Daniel, el niño que creía que su padre era el hombre más fuerte del mundo. Mi espíritu comenzó a cambiar. En los primeros días después de la muerte de Daniel, era una cáscara vacía, viviendo solo para soportar el dolor. Pero ahora, encontré un nuevo propósito. El dolor ya no era una carga, sino un fuego que me impulsaba hacia adelante. Ya no era el mantenido del que se burlaba la familia Cantú. Era un hombre con un objetivo claro, un padre decidido a escribir un nuevo capítulo en la vida. No solo por mí, sino para que Daniel, dondequiera que estuviera, pudiera sonreír. Cada noche en mi pequeño apartamento, abría mi portátil, revisaba informes financieros y me preparaba para el siguiente paso. Sabía que esta batalla no sería fácil. La familia Cantú no debía ser subestimada, pero yo estaba listo. Tenía un poder que nunca sospecharon, y lo usaría para hacerles pagar por los años que me pisotearon. A medida que se acercaba el día de la reunión anual de Inmobiliaria Cantú, sentí una tranquila emoción gestándose dentro de mí. No era la jactancia de un hombre vengativo, sino la sensación de un hombre listo para reclamar lo que era legítimamente suyo. Había pasado semanas preparándome, trabajando con Héctor y mi equipo financiero para asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Revisé cada número, cada documento, cada pieza de evidencia que había reunido silenciosamente sobre las transacciones turbias de Carlos Cantú, los fondos que desvió de la empresa para pagar deudas personales. Cada trozo de papel, cada línea de datos, era una bala, y estaba listo para disparar. Esa mañana, me paré frente al espejo de mi pequeño apartamento, sintiéndome verdaderamente yo mismo por primera vez en años. Llevaba un traje negro a medida, no la ropa barata de la que la familia Cantú se había burlado una vez. Me peiné cuidadosamente, mirándome a los ojos en el espejo, unos ojos que ya no estaban cansados ni sumisos, sino agudos y resueltos. Tomé el dibujo de Daniel, apoyando mi mano en las líneas garabateadas del campo de trigo, y susurré: «Hijo, hoy hago esto por ti». La reunión se celebró en un lujoso hotel en el centro de Monterrey, donde relucientes ventanas de cristal reflejaban la luz del sol y coches caros se alineaban en el estacionamiento. Entré en la gran sala de conferencias donde se habían reunido los accionistas de Inmobiliaria Cantú. El aire estaba cargado de tensión y conversaciones en voz baja. Pasé junto a miradas curiosas, algunos me reconocieron pero no se atrevieron a hablar. Ya no era Javier Rojas con la camioneta destartalada y la camisa de cuello gastada. Era un hombre diferente, pulcro, seguro y listo para dar la vuelta a la tortilla. Carlos Cantú estaba al frente de la sala, charlando con un grupo de accionistas, su sonrisa de suficiencia siempre presente. Linda estaba sentada en la primera fila, vestida extravagantemente, sus ojos escaneando a la multitud como una reina. César, el hermano de Adriana, estaba cerca, con el teléfono en la mano, su habitual arrogancia a la vista. Cuando entré, los tres se giraron para mirarme. Carlos frunció el ceño y luego soltó una carcajada que resonó en la sala. Javier dijo, su voz goteando burla: «¿Qué haces aquí? ¿Te equivocaste de sala o crees que puedes venir a pedir trabajo en mi empresa?» Algunas personas a su alrededor se rieron, pero yo no me inmuté. Linda se levantó, acercándose, con los ojos helados. «Realmente no tienes vergüenza. Ya perdiste a Adriana, ¿y ahora quieres molestarnos aquí?» César intervino, su tono burlón. «Hermano, o debería decir excuñado. ¿Estás aquí para pedir dinero para comprar una camioneta nueva? Esa vieja chatarra probablemente ni siquiera llegó hasta aquí». Me mantuve erguido, mirando directamente a los ojos de Carlos. «Estoy aquí como accionista de la empresa», dije, mi voz tranquila pero firme. Carlos echó la cabeza hacia atrás y se rió como si hubiera oído un chiste ridículo. «¿Accionista? ¿Tú? ¿Juntaste unas cuantas acciones miserables y crees que perteneces aquí?» Se volvió hacia un empleado cercano. «Llama a seguridad. Sáquenlo de aquí. No tenemos tiempo para estas tonterías». Pero antes de que el empleado pudiera moverse, levanté la mano, indicándole que se detuviera. «Le sugiero que revise la lista de accionistas antes de hacer eso, señor Cantú». Mi voz era fría, inquebrantable.
Carlos frunció el ceño, pero le indicó a su asistente que mostrara la lista de accionistas en la gran pantalla. La sala se quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. Cuando la lista se actualizó, apareció mi nombre, Javier Rojas, con el 12% de las acciones, entre los principales accionistas mayoritarios con suficiente poder de voto para influir en las decisiones clave de la empresa. Surgieron murmullos en la sala. Javier Rojas, el marido fracasado de los Cantú. ¿Cómo consiguió esas acciones? Carlos se quedó paralizado, su rostro pasando de la suficiencia a la conmoción. Linda se agarró del brazo de su marido, con los ojos llenos de pánico. César, furioso, se acercó a mí, señalándome en la cara. ¿Qué clase de truco estás haciendo, Javier? ¿Quién te crees que eres, apareciendo aquí con esta estafa? Pero antes de que pudiera decir más, un accionista mayor, el señor Pérez, se levantó, con voz severa. Señor Cantú, por favor, mantenga el orden. Esta es una reunión de accionistas, no un lugar para resolver rencores personales. La tensión se apoderó del ambiente. El moderador de la reunión confirmó entonces la lista de accionistas actualizada con mi nombre destacado como un accionista significativo. Señor Rojas dijo, como accionista mayoritario, tiene derecho a hablar. Subí al podio, mi mirada recorriendo la sala. Damas y caballeros, comencé, mi voz tranquila pero imponente, estoy aquí no solo como accionista, sino para sacar a la luz algunas verdades sobre cómo el señor Carlos Cantú ha estado dirigiendo esta empresa. Hice una seña a Héctor, que había preparado un conjunto de documentos. En la gran pantalla, comenzaron a aparecer números y archivos. Transacciones turbias, fondos que Carlos había desviado de la empresa para pagar deudas personales y contratos fraudulentos utilizados para encubrir su malversación. La sala estalló. Los accionistas susurraban. Algunos negaban con la cabeza. Otros miraban a Carlos con sospecha. El señor Pérez se levantó de nuevo, su voz temblando de ira. Señor Cantú, ¿son ciertas estas acusaciones? Carlos tartamudeó, tratando de defenderse, pero su voz era débil, poco convincente. Esto es solo un malentendido. Lo explicaré. Pero no le dejé continuar. No hay necesidad de explicaciones, señor Cantú, interrumpí. Estos documentos ya han sido enviados a las autoridades. Confío en que llegarán al fondo de esto. Lo miré directamente a los ojos, sin vacilar. Ha dirigido esta empresa como si fuera su patio de recreo personal, y ahora es el momento de que asuma la responsabilidad. Algunos accionistas, ya insatisfechos con el liderazgo de Carlos, comenzaron a hablar. El señor Pérez golpeó la mesa con la mano. Propongo que añadamos una moción de censura a la agenda. Si estas acusaciones son ciertas, el señor Cantú ya no es apto para servir como presidente. Un coro de acuerdo resonó en la sala. Después de una breve discusión con el secretario, el moderador anunció, procederemos con la votación de inmediato. Carlos se quedó allí, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Linda le agarraba el brazo con fuerza, con los ojos frenéticos, mientras César se retiraba silenciosamente, su arrogancia desaparecida. Cuando se realizó la votación, el resultado fue claro. Carlos fue obligado a dimitir. La sala se quedó en silencio, salvo por los murmullos de los accionistas. La familia Cantú se quedó paralizada, observando amargamente cómo el mantenido que una vez despreciaron daba la vuelta a la tortilla. Me quedé allí, mirando directamente a los ojos de Carlos, y por primera vez, vi miedo en ellos. Ya no tenían forma de controlarme. Al salir de la sala de conferencias, la luz del sol del mediodía se filtraba por las grandes ventanas de cristal, proyectando haces de luz por el pasillo del hotel. Caminé con la cabeza en alto, sintiendo como si me hubieran quitado un pesado lastre de encima. No estaba regodeándome ni sonriendo triunfalmente. Solo sentí alivio, como si finalmente hubiera saldado una vieja deuda de honor. Pero sabía que esto no era el final. Las noticias de la reunión se extendieron como la pólvora por un campo seco. Los periódicos locales de Monterrey, seguidos por medios de comunicación más grandes, bullían con titulares: Javier Rojas, el marido despreciado, derroca el imperio Cantú.
Escribieron sobre mí como un cuento de hadas oscuro, un hombre común despreciado por la familia de su esposa, revelado como un inversor secreto con el poder financiero para derrocar a Carlos Cantú de su trono. Leí esas palabras en mi teléfono en mi pequeño apartamento y negué con la cabeza. No conocían la historia completa. El dolor de perder a Daniel, los años que soporté en silencio y el fuego que había ardido dentro de mí. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar. Adriana llamó, una llamada tras otra. Los mensajes inundaron mi bandeja de entrada, desde por favor, Javier, por favor, contéstame. Necesitamos hablar, hasta arrebatos de ira, ¿por qué me ocultaste esto? ¿Quién te crees que eres? Miré la pantalla mientras se iluminaba con sus palabras, pero no respondí. No tenía nada más que decirle. Adriana había tomado su decisión cuando me abandonó, cuando se quedó en silencio mientras sus padres me humillaban en el funeral de Daniel. No merecía ni una sola explicación de mi parte. 3 días después, estaba en la oficina del Departamento de Finanzas revisando documentos cuando la puerta se abrió de golpe. Adriana estaba allí, su rostro demacrado, sus ojos rojos e hinchados, despojada del altanero glamour de la mujer que una vez había sonreído junto a su amante en una playa de Cancún. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido apresuradamente como si acabara de bajar de un avión y hubiera corrido hasta allí. Javier dijo, su voz temblando con una mezcla de ira y pánico. Necesitamos hablar ahora mismo. Levanté la vista, mi mirada fría. Adriana, ¿qué quieres? La llamé por su nombre, ya no cariño como antes. La distancia entre nosotros era ahora un abismo insalvable. Entró, cerró la puerta y se paró frente a mi escritorio. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué me lo ocultaste? Eres un accionista mayoritario en la empresa de mi padre. Tienes dinero, poder, y sin embargo me dejaste pensar que eras un don nadie. Su voz se alzó como si ella fuera la víctima en esta historia. Me levanté, mirándola directamente a los ojos. No oculté nada, Adriana. Simplemente no presumí. Trabajé. Construí porque quería mantener unida a esta familia por Daniel. Pero, ¿y tú? ¿Qué hiciste además de compararme con hombres ricos? ¿Además de darme la espalda cuando más te necesitaba? Mi voz era tranquila, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Adriana retrocedió como si mis palabras la hubieran golpeado. Javier, no lo sabía. Si me lo hubieras dicho, las cosas podrían haber sido diferentes. Podríamos haber compartido esta gloria juntos. Intentó sonreír, pero fue forzado, artificial. La miré, sintiendo como si estuviera viendo a una extraña. Esta no era la Adriana que había amado, la que tomé de la mano bajo la luz de la luna de Nuevo León. Era una oportunista, aferrándose a algo que creía haber perdido. Gloria, repetí, mi voz baja. ¿Crees que hice esto por Gloria? ¿Crees que quería vivir como tu familia, ostentando riqueza y poder? Lo hice por Daniel, por nuestra pequeña familia. Pero tú, Adriana, me traicionaste. Te quedaste allí, dejando que tus padres me humillaran en el funeral de nuestro hijo. Te fuiste con otro hombre en el momento en que Daniel se fue. No menciones a Daniel para intentar convencerme. Adriana rompió a llorar, las lágrimas corrían por su rostro. Javier, lo siento. Me equivoqué. Por Daniel, por nuestra familia. ¿Podemos empezar de nuevo? Se acercó, extendiendo la mano como para tocarme. Pero yo retrocedí, mi mirada inquebrantable. No menciones a Daniel, la interrumpí, mi voz como el hielo. Su recuerdo solo hace que me sea más difícil perdonarte. Tú elegiste tu camino, Adriana. Ahora vive con él. Me volví a mi escritorio, señalando que la conversación había terminado. Adriana se quedó allí, indefensa, sus lágrimas cayendo en vano. Intentó decir algo más, pero su voz se ahogó, incapaz de formar palabras. Finalmente, se dio la vuelta y salió de la oficina, la puerta cerrándose tras ella con un suave clic. Me senté, mirando por la ventana las bulliciosas calles de Monterrey, llenas de gente y coches. No me sentí victorioso ni alegre. Solo sentí una clara sensación de finalidad. Adriana y la familia Cantú habían sido parte de mi vida, pero ahora ya no tenían el poder de herirme.
Había cerrado esa puerta, y ninguno de ellos podría volver a cruzarla. En los días posteriores a la reunión de accionistas, Monterrey pareció temblar con las réplicas. Las noticias de la caída de Carlos Cantú se extendieron por los periódicos, desde los tabloides locales hasta los principales medios de comunicación empresariales. Su reputación, que una vez fue un símbolo de la destreza inmobiliaria en Nuevo León, ahora estaba reducida a cenizas. Los socios comerciales que una vez lo adulaban en fiestas lujosas le dieron la espalda. Se cancelaron contratos. Las invitaciones a eventos de élite se agotaron. Carlos, el hombre que una vez estuvo en la cima del poder, ahora enfrentaba rigurosas investigaciones financieras. Las autoridades indagaron en las transacciones turbias que yo había expuesto. Y cada día, otro de sus secretos salía a la luz. En un intento desesperado por salvar su situación, Carlos se vio obligado a vender activos, mansiones opulentas, coches de lujo e incluso la tierra que una vez presumió como su legado familiar. Pero nada pudo restaurar su reputación destrozada. Se convirtió en la comidilla de Monterrey, no como un empresario exitoso, sino como un hombre codicioso desenmascarado. Linda Cantú, la mujer que una vez se enorgullecía de su prestigiosa galería de arte, no se libró de la tormenta. Su galería, donde la élite de Monterrey se reunía para derrochar en pinturas caras, ahora estaba vacía. Los amigos ricos que solían halagarla ahora la evitaban, como si el fracaso de la familia Cantú fuera una enfermedad contagiosa. Linda intentó organizar algunas exposiciones para salvar su reputación, pero nadie acudió. Oí que tuvo que cerrar la galería y vender su amada colección de arte para pagar deudas. La sonrisa arrogante que una vez me hizo sentir pequeño era ahora solo un recuerdo lejano. César, el hermano de Adriana, que una vez se había burlado de mí con palabras venenosas, no corrió mejor suerte. Sin el respaldo de su poderoso padre, su negocio, una cadena de tiendas de moda de alta gama, se derrumbó rápidamente. Las deudas se acumularon, los clientes se alejaron, y César, que una vez fue un príncipe playboy, ahora se enfrentaba a acreedores que llamaban a su puerta a diario. Nunca lo volví a ver, pero oí que se fue de Monterrey, cargando con su vergüenza y un futuro incierto. En cuanto a Adriana, cayó en un abismo de su propia creación. Después de regresar de Cancún, intentó mantener su fachada glamorosa, pero ya nadie la veía de la misma manera. Los amigos y colegas que una vez la admiraron ahora se burlaban de ella a sus espaldas. La mujer que dejó a su marido por un amante rico, susurraban, sus voces goteando sarcasmo. Benjamín Calderón, el joven empresario que había exhibido en las redes sociales, la abandonó tan pronto como se supo la noticia sobre la familia Cantú. Para él, Adriana era solo un accesorio decorativo. Y cuando su brillo se desvaneció, no tuvo ninguna razón para quedarse. Adriana lo perdió todo, su estatus social, el respeto y las ilusiones de una vida lujosa por la que había cambiado a su familia. Mientras la familia Cantú se desmoronaba, yo comencé a reconstruir mi vida. Compré una casa modesta en los suburbios de Monterrey, no para presumir, sino para crear un lugar que realmente pudiera llamar hogar. La casa estaba en una calle tranquila, rodeada de campos de trigo que me recordaban mi infancia. No era tan grandiosa como la mansión de los Cantú, pero era cálida, con grandes ventanas que daban la bienvenida a la luz del sol y un pequeño jardín donde podía plantar girasoles, la flor favorita de Daniel. Traje a mis padres, Vicente y Valeria Rojas, de su granja en Apuros para que vivieran conmigo. Cuando conduje hasta la vieja casa de madera donde crecí, se quedaron en el porche, con los ojos llenos de incredulidad. Javier, nos has enorgullecido, tal como siempre dijiste que harías, susurró mi madre, las lágrimas corrían por su rostro. Mi padre, un hombre de pocas palabras, simplemente me dio una palmada en el hombro, pero vi orgullo en sus ojos. Por primera vez en años, mis padres podían vivir cómodamente, libres de la rutina diaria de subsistir a duras penas. Los llevé en mi coche nuevo, les compré cosas que nunca se atrevieron a soñar, un suéter cálido para mi madre, un par de zapatos resistentes para mi padre. Al verlos sonreír, sentí una ligereza en mi corazón, como si hubiera cumplido la promesa que me hice a mí mismo de niño, corriendo por los campos de trigo. Continué desarrollando mi carrera de inversor, pero mantuve un estilo de vida sencillo. No necesitaba coches llamativos ni trajes extravagantes. Todavía prefería sentarme en el porche por las noches, escuchando el viento susurrar a través de los campos y recordando los días duros pero llenos de amor de mi pasado. Trabajaba no para demostrarle nada a nadie, sino para construir un futuro seguro,
para asegurarme de que aquellos a quienes amaba nunca sufrieran. Pero algunas noches, sentado solo en mi casa tranquila, me preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes. Si hubiera revelado mi riqueza desde el principio, ¿se podría haber salvado Daniel? ¿Habría permanecido Adriana leal en lugar de perseguir sus ilusiones de grandeza? ¿Me habría mirado la familia Cantú con respeto en lugar de desprecio e insultos? Esas preguntas me atormentaban, pero sabía que no había respuestas. Daniel se había ido, y nada podía traerlo de vuelta. Adriana y la familia Cantú habían elegido sus caminos, y yo no podía cambiar el pasado. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas comenzaban a caer suavemente sobre las carreteras suburbanas de Monterrey, conduje hasta el cementerio. En mis manos llevaba un ramo de girasoles, la flor favorita de Daniel. Una vez me dijo, mientras estábamos sentados en el patio trasero: «Papá, los girasoles son hermosos porque siempre se giran hacia el sol, llueva o haga sol». Sonreí al recordarlo, pero la sonrisa estaba teñida de dolor. Aparqué junto a la vieja puerta de hierro del cementerio y caminé por el sendero de grava, cada paso más pesado por la avalancha de recuerdos. El cementerio estaba en silencio, con solo el suave susurro del viento entre los árboles y el lejano trino de los pájaros. Encontré la tumba de Daniel, una pequeña lápida de piedra grabada profundamente con las palabras: «Daniel Rojas, nuestro angelito». En la piedra había una foto suya, su sonrisa inocente y sus ojos azules y claros parecían como si todavía me estuviera observando, todavía llamando papá como lo hacía cuando estaba vivo. Me arrodillé, colocando los girasoles ante la tumba, mi mano tocando la piedra fría. Repasé las letras talladas de su nombre, sintiendo como si estuviera tocando una parte de mi propio corazón. No lloré. Mis lágrimas se habían secado en los días que sostuve a Daniel en el hospital, cuando dio su último aliento en mis brazos. Ahora solo había una quietud silenciosa, un anhelo grabado en cada respiración. Me senté junto a la tumba, contemplando la foto de Daniel durante mucho tiempo. Su sonrisa era como la luz del sol atravesando la niebla del dolor en mi corazón. «Hijo», susurré, «lo logré». Me levanté como siempre quisiste que lo hiciera. «¿Estás orgulloso de mí?». Imaginé a Daniel en algún lugar, sosteniendo sus lápices de colores, dibujando un vibrante campo de trigo. Lo imaginé sonriendo, asintiendo. Y en ese momento, sentí una paz que no había encontrado en mucho tiempo. Había perdido a Daniel, pero él vivía en mí. En cada decisión que tomaba, en cada paso que daba, en el fuego que me llevó a través de mis días más oscuros. Me senté allí, dejando que la brisa otoñal alborotara mi cabello, llevando el aroma de la tierra y el cielo de Nuevo León. Pensé en mi viaje, desde un niño descalzo corriendo por los campos de trigo hasta un hombre despreciado en su propia familia, y ahora un hombre libre, viviendo fiel a su orgullo. Había convertido el dolor en fuerza, no por venganza, sino para demostrar que nadie podía pisotearme para siempre. La historia de mi vida no es de triunfo ni de venganza. Es un mensaje para cualquiera que alguna vez haya sido menospreciado, alguna vez haya sido aplastado. No dejes que nadie defina tu valor. Vive con ferocidad. Aférrate a tu dignidad y convierte el dolor en la fuerza para seguir adelante. Lo hice, no solo por mí, sino por Daniel, por mis padres y por aquellos que creyeron en mí. Me levanté, colocando mi mano sobre la lápida una última vez. Una promesa silenciosa a mi son. Seguiré adelante, Daniel. Lo prometo. Luego me alejé del cementerio, llevando la luz de su sonrisa. Delante de mí, Monterrey se extendía con caminos que conducían al futuro. Sabía que nunca olvidaría a Daniel, pero también sabía que él quería que viviera con ferocidad, plenamente, de la manera en que él había amado la vida.